aparte de conjuntivitis, acrocistitis, endosteritis, etcétera, etcétera. Inflamación de linfadenitis, inflamación de ganglios linfáticos cerca de la zona, todo. Mm, Esto ya está todo lo que les dije aquí, ¿no? Ustedes lo voy a pasar y ustedes ya lo leen. Ya hemos hablado. Ujú. Como les decía, la fase aguda de la enfermedad, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente dura un mes y en la que nosotros denominamos la fase eh, prelatente, podemos decir, o la fase de agu- este, mm, donde se pueden observar ya parásitos en alguna o alguna de las formas en sangre, es la que coincide con esta fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Ese es el periodo prepatente. Este dura entre 10 a 15 días. Y entonces aquí hay una alta parasitemia, lo que quiere decir que hay muchas formas tripomastigote en sangre circulante. Ujú. Es lo que decía, ¿no? Periodo prepatente o fase prelatente también se puede decir. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, Doctor, veamos la una pregunta. sí. En este caso, entonces, cuando el vector pues, pica a la persona que ya tiene el parásito en sí, pero este está en fase crónica, ¿no se transmite la enfermedad o cómo sería eso? Podría, dependiendo cuántos parásitos queden aún en sangre circulante. Si hay en sangre circulante y en la picadura a través de la probóscis succiona con algo de parásito, ese parásito sí puede desarrollarse en el intestino del vector. Pero si no succiona, no. Es que las posibilidades bajan. ¿Por qué? Porque la alta parasitemia está en la fase aguda. En la fase latente disminuye y en la fase crónica queda algo, pero no hay muchos parásitos en sangre. Están dentro de sus órganos de predilección, corazón, esófago e intestino. Se van a dar cuenta que cuando ustedes me preguntan y yo contesto, no doy absolutos, ¿no es? Nunca. Es que en la medicina no hay absolutos. No es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidad. Va a depender de muchos factores y en este caso va a depender si se encuentran parásitos o no. Pero de que baja la probabilidad, sí baja. Igual la transmisión, por ejemplo, este parásito puede producir en la mujer embarazada infección congénita, pero va a depender en el periodo de embarazo que se encuentre la mujer y en qué periodo ella esté de la enfermedad. En la fase aguda se aumentan las probabilidades. ¿Por qué? Porque el parásito está en sangre circulante. Y eso significa que de la sangre materna va a ir vía placenta, pues, ¿no? Al feto, ¿verdad? O al embrión en este caso. ¿Sí? Pero si está en la fase crónica, puede ser que no haya infección. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muy Y en bien. ese caso, cuando la enfermedad es crónica, ¿podría volver a fase aguda? ¿Y por qué razones? Mm, no hay un estudio que indique que se vuelva a la fase aguda. Va y se queda en los órganos de predilección. Y es que en la sangre misma no produce daño. Donde produce daño es en el órgano, en corazón, en esófago y en intestino. ¿Ya? Muy bien. Y ya después es que pasa por un periodo largo también de latencia el parásito, donde va disminuyendo la cantidad en sangre circulante y se va. Y en esta fase latente o indeterminada que suele ser larga, en promedio de 10 años, pero estamos hablando de un promedio que puede
ser diferente para cada individuo. Hay personas que desde niño adquirieron la enfermedad, o sea, el parásito, y después de los 50 años recién empiezan a ver signos y síntomas de enfermedad crónica. Pero estamos hablando de un promedio de 10. ¿Se entendió? ¿Ya? Muy bien. Sí, doctora, A ver, gracias. en medicina que les quede claro algo. Si fuera una ciencia exacta, podremos decir que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y en medicina no siempre es así. ¿De qué depende? De múltiples factores. Entre eso, mucho de eso depende de la edad, a veces depende del sexo, a veces depende de la nutrición, de enfermedad que puedan tener, de la genética, de las enzimas, cómo está su organismo, de muchos factores, ¿ok? Si bien nosotros sabemos que esta enfermedad puede ser, producir esta parasitosis, una enfermedad crónica, que puede verse afectado la persona no solamente en su funcionamiento, porque para algunos puede ser fatal. Hay muchas personas que su sistema inmunológico es tan bueno que lo contrarresta y no tiene signos ni síntomas. Pasa como asintomático. ¿Ya? Entonces, no para todos hay signos y síntomas. ¿Bien? Bueno, veamos la fase aguda. Como les decía, esta fase aguda se caracteriza por presentar alta parasitemia. Y aquí como les decía, ¿no? En la fase aguda ingresa el tripomastigote metacíclico, ya saben, a través de las deyecciones y por ese punto por arrastre, ¿no? De la deyección hacia el punto que quedó del chaguma de inoculación o por conjuntiva. Y lo primero que vienen son nuestros macrófagos, ¿ya? Y entonces, este tripomastigote tiene vamos a decir así, mm, por quimiotaxis va a esas células, macrófagos, fibroblastos, células de Schwann, miocitos estriados, miocitos lisos, ¿ya? Pero todo esto estamos hablando de lo mismo, ¿no? De macrófagos. Estos engloban y en el interior del macrófago se reproduce. Lo que están viendo acá. Miren, acá les muestro. Aquí. Van a la célula en, en lo, dentro de los macrófagos se reproducen, producen el estallido del macrófago porque su reproducción se convierte en amastigote y luego estallan del macrófago y salen como tripomastigote. Y luego abandonan por torrente sanguíneo, van a sus órganos de predilección, pero eso ya con el tiempo. Esa es la primera fase. Entonces podemos encontrar en cierta cantidad en sangre, pero por un tiempo limitado, porque luego van a los órganos de predilección. Y ya en los órganos de predilección se forman los amastigotes y forman estos nidos de amastigote. Ahora, en el lugar donde pica el vector, con su proboscis, se forma un área de inflamación, como les decía, ¿no? Entonces, a eso se conoce como chagoma de inoculación. Chagoma. Entonces, picó y después de 5 días, ¿ya? Los amastigotes se transforman en pimastigote, en promastigote, aquí me equivoco, y luego en tripomastigote. Y la inflamación se extiende a los ganglios regionales. Se bloquean los canales linfáticos y se produce un edema local. Si es en brazo, aquí me equivoqué ya, promastigote. No se recuerdo para que lo corrija, ustedes lo corrijan. ¿Ok? Eh, ¿Cómo lo vemos? Mejor, en manifestaciones clínicas les voy a mostrar, ¿ya? Porque la zona severa y tematosa se ve. Donde está el chagoma de inoculación se ve. Y hay un puntito ahí que queda, ¿ya? Toda el área. Si es cerca de un ganglio linfático, entonces puede haber linfadenema, inflamación de los ganglios linfáticos de la zona donde picó. Ahora, ¿qué pasa si es cerca de la cara?
La persona se rasca, está durmiendo con la manito y puede penetrar el parásito por la conjuntiva. Entonces ahí puede producir, ¿sí? Cuando la persona lo arrastra, sí, sí, lo está arrastrando, ajá, lo está arrastrando la persona, sí, así es. Pero quedó por la deyección del vector, no se van a olvidar, ¿ya? Y la persona lo arrastra. Entonces ingresa por la conjuntiva, aquí produce el signo de Romaña más. Se llama, es un síndrome febril, síndrome febril. Ahorita vamos a ver por qué está acompañado. Ya les dije, ahora vamos a seguir. En esta fase aguda, el índice de mortalidad es bajo, pero llega solamente a cerca del 10%. Pero esto sucede cuando son niños bien chiquititos, pequeños. Y las muertes pueden ocurrir por complicaciones de la fase aguda. O sea, el síndrome de Romaña-Massa es una forma, pero que ingresa, que no siempre se ve. Puede producir complicaciones, sí, como si fuera una fase crónica, les cuento, pero no es lo común, ¿ya? ¿Cuáles son estas complicaciones? No dice qué es lo común. Miocarditis, meningoencefalitis, dependiendo de dónde vaya, bronconeumonía. Y en pacientes con VIH-Sida, entonces esta complicación puede producir inclusive la muerte del paciente, ¿ya? Bueno, esa es la complicación. Como le decía, la fase latente o indeterminada es larga, en promedio de años, baja la parasitemia. Pero, ¿qué quiere decir? Todavía hay en sangre circulante. Baja sí la parasitemia, pero todavía no hay, está empezando recién a haber invasión al órgano infectado. O sea, corazón, esófago, intestino grueso. Y este en promedio va de 10 años, promedio, antes de que aparezcan los síntomas de la fase crónica, en promedio. Pero como les digo, puede ser que dure más tiempo en algunos pacientes. Pero no dice que no hay, no es baja. Aquí el paciente es asintomático a pesar de que ya pueden ver alteraciones en los plexos parasimpáticos tanto del corazón como del tubo digestivo. Esto va a los plexos parasimpáticos del corazón, principalmente. ¿Dónde es el marcapaso? ¿En qué parte? ¿Qué región es el marcapaso? ¿Qué zona? ¿Ya? ¿En qué zona? Que también lo conocemos como no, Digo sinusal. el Ah, nódulo sinusal. el, ¿En la el aurícula? miocardio y el ¿Dónde? miocardio, no El sinusal. mio- Ese nódulo sinusal, la aurícula Derecho. derecha. Ahí, en esa región. Ahí le gusta vivir. Ahí es donde más le gusta parar. No quiere decir que no esté en otras áreas, pero ahí empieza. ¿Ya? Y en los plexos mientéricos de Auerbach. ¿De dónde? En los plexos mientéricos de Auerbach. ¿Dónde está? De muscular intestino grueso. Intestino. Muy bien. Y eso. Bueno, en la fase crónica hay ya destrucción del órgano infectado. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que hay una alteración. Mire, si estamos hablando de tejido, hay una alteración anatómica. Entonces, si algo anatómicamente no está bien, ¿será que su función va a estar bien? Dime. No, No, no es cierto. Entonces, hay una alteración anatómica, por lo tanto, también existe una alteración funcional. Entonces, hay alteración en su funcionamiento. Y presenta lesiones típicas tanto en el corazón como el tubo digestivo. ¿Qué dice? No dice que sea inexistente, muy baja. Puede haber algo que quede, sí, pero habrá que ver si alcanza para que se pueda infectar el vector, ¿no? Pero las probabilidades son muy bajas, pero podría existir. Y aquí en esta fase crónica ya hay cardiopatía Chagas. Ya, entonces,
mm, ¿con qué estudio nosotros podemos saber el funcionamiento del corazón? Electrocardiograma. ¿Y con qué estudio podemos ver la anatomía del corazón? Ecografía. No, Tomografía. un Resonancia poco, magnética. o sea, Resonancia magnética, no sé. todo lo que dice, un poquito sí podría verse, pero no, no son las pruebas que se solicitan de rutina. Ecocardiograma. Exactamente, Kenny. Ecocardiograma. Ecocardiograma para ver la anatomía, para ver realmente qué tan dilatados están. Es que es como que se adelgaza el tejido, ¿ya? Imagínense, a ver, una papaya o una palta, ¿nos las imaginamos? La cortamos por la mitad de la parte, vamos a decir así, más larguita por la mitad. Sacamos la semilla y me queda como una pulpa, ¿no ven? Y una cascarita, ¿no es cierto? Es como si del corazón usted le sacara todín esa pulpa y le queda esa cascarita bien delgada. Así se vuelve. O sea, se dilata el corazón, se dilata. Entonces, si se dilata el corazón, queda la sangre por más tiempo. Porque además el impulso nervioso y el impulso eléctrico no está bien. A eso se llama éxtasis. Al quedarse la sangrecita por más tiempo ahí, vamos a decir, estacionada, ¿ya? Entonces, eso hace que se formen coágulos. Y eso es la trombosis, los coagulitos que se forman, porque hay dilatación. ¿De qué rama dijimos? Principalmente de la cavidad derecha. Y aquí en esta zona, en el nódulo sinusal, donde inicia el impulso eléctrico, pues. Por eso es el marcapaso del corazón. ¿Ya? Y al formarse trombosis mural endocárdica, inclusive el daño no solamente puede ser a nivel del corazón. Si se forman esos coágulos y esos coágulos son chiquititos y migran por vía sanguínea al cerebro, probablemente pueda producir un accidente cerebrovascular que puede ser hemorrágico o isquémico. ¿Se dan cuenta? O sea, hay probabilidades de que haya mayor daño. Muchos pacientes con cardiopatía chagásica han podido tener un daño posterior, como les decía, un ACV. ¿Ya? Muy bien. Pero entonces ya saben, ya le pasé a otra cosa. Entonces, dilatación, ¿ya? Y como se queda, hay dilatación, queda más la sangre, entonces hay formación de coagulitos. Eso se llama trombo, ¿no? Trombosis mural endocárdica. Hay intensa multiplicación de los parásitos en las fibras musculares del corazón, lo cual origina miocarditis, inflamación, ¿no? Con desintegración de la fibra miocárdica y liberación por parte del parásito de antígenos y sustancias tóxicas que causan mayor edema intersticial e infiltrado. Especialmente viene en nuestras células, ese infiltrado. ¿Por qué causa? Hay algo que no es reconocido. Entonces viene en nuestras células de defensa y eso es lo que produce este infiltrado. Y eso produce más edema. Además, en esta etapa puede haber producción de autoanticuerpos. Lastimosamente se producen anticuerpos, pero esto a su vez ataca al propio endocardio. ¿Ya? Y esto puede elevarse en vasos sanguíneos, intersticio del músculo estriado, a eso se llama como factor EBI. Entonces, este dato es importante porque tal vez usted tenga que solicitar para ver cómo está su paciente, si ya se determina, ya sea por inmunofluorescencia indirecta, primero HAI, el HAI, o si no, después el ISA o el inmunofluorescencia indirecta, que ve títulos anticuerpos IgM para ver si fase aguda IgG. Puedes pedir entonces también un factor E para ver. ¿Ya? Bueno, se observan los mastigotes intracelulares formando acúmulos unidos. Ocasionalmente se ven también algunas formas evolutivas de epimastigotes y tripomastigotes, o promastigotes y tripomastigotes. Si el nido parasitario está intacto, no hay reacción inflamatoria. Pero si se rompe ese nido, entonces ahí aparece además infiltrados de polimorfos nucleares, mononucleares,
Estos polimorfos nucleares fagocitan parásitos y posteriormente reemplazados por macrófagos y otras células mononucleares. La inflamación puede alcanzar el subendocardio, tejido adiposo del epicardio y los ganglios nerviosos. Al nivel del tejido de conducción también se pueden encontrar nidos de mastigote, edema infiltrado. Estos parásitos alteran las fibras musculares y comprometen la conducción nerviosa del corazón. O sea que no solamente es la musculatura, el músculo estriado cardíaco que está dañado, ¿no? Sino también pueden estar comprometidas la conducción nerviosa. En la fase crónica de la cardiopatía es frecuente encontrar, o sea, muchas veces antes de que el paciente empiece a presentar la, la enfermedad cardíaca congestiva, puede haber muerte súbita. Entonces, este paciente todavía no hizo, como le decía, la insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón todavía no está tan dilatado, puede ser pequeño, normal o ligeramente crecido, ¿ya? Pero ya hay un daño mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera una zona donde un vaso sanguíneo esté dilatado, el vaso, y se rompa, un aneurisma, por ejemplo? Entonces ahí ya puede haber muerte súbita. Como que ocurre en el campo. A veces hay personas que son relativamente jóvenes, están haciendo el trabajo de campo, salen al Chaco a trabajar y ya no vuelven. En ese momento tuvo la muerte súbita. O lo común es que pasen a esta fase crónica y tengan la insuficiencia cardíaca congestiva, que ahorita la vamos a ver los signos y síntomas que presenta. Empezando de disnea, síncope, dolor torácico, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, en este caso, cuando hubo muerte súbita, se vio que hay una discreta hipertrofia ventricular con aneurisma de la punta por necrosis, como le decía. Entonces hay un daño característico conocido como lesión apical y eso se ha visto en estos pacientes que tienen muerte súbita. ¿Okay? Miren acá, hay dilatación de vaso. No sé si se ve. ¿Se puede ver? Y acá el tejido ya se ve dañado, miren, qué delgado está. Pero ¿ven eso? Esa dilatación. ¿Se ve o no se ve? Se ve, Sí, doctor. Ok, muy bien. Cuando la forma crónica es progresiva, como les dije, entonces ahí ya empieza a ver, aquí, para empezar, ya vamos a ver un corazón dilatado. ¿Cómo nos damos cuenta, pero no lo podemos medir bien? Una radiografía simple de tórax, PA, podemos ver. Ahí nos damos cuenta que la silueta cardíaca está más grande. Pero si ya queremos medir y todo, un ecocardiograma, ¿ya? Entonces, si hay insuficiencia cardíaca congestiva, va a haber miocarditis con cardiomegalia acentuada, hipertrofia ventricular y dilatación de toda la cavidad, especialmente del corazón derecho, ¿no? Entonces, no solamente aurícula, sino también ventrículo. Como les decía, rara vez se encuentra lesión apical, pero también puede haber lo característico, trombosis con diferentes grados de organización, ¿no? Mural dentro, o sea, formación de coágulos. ¿Por qué? Porque se queda la sangre por más tiempo. Si tiene todito esto el paciente, la probabilidad de supervivencia no es grande, ¿ya? También existe congestión crónica de diversos órganos, en especial hígado. Al microscopio se observan las fibras miocárdicas hipertrofiadas, tumefactas y con vacuolización. Ahora, en el sistema del corazón, principalmente la rama derecha de las DG se encuentra alterado, con fibrosis infiltrados linfocitos. No se olviden que para ambos, ¿no? Ya sea para la musculatura, están los plexos mientéricos. Los plexos, ¿no? Están afectados. Bueno, las lesiones pueden ser originadas directamente por el parásito o por acciones de hipersensibilidad posterior.
Las lesiones hipertróficas del tubo digestivo megavíscera, como megaesófago o megacolon, también se pueden dar. Y ya saben que hay una afectación también de la parte nerviosa conductora, ¿no? Del corazón miren aquí se ven cómo están afectados tanto aurículas como ventrículos, ¿no? Y adelgazamiento, miren, de la musculatura. ¿Mm? Ambos están dilatados. Bueno, en las vísceras entonces puede producir megaesófago y megacolon. Entonces hay una denervación y destrucción neuronal que trastorna el funcionamiento peristáltico de la musculatura. Puede haber hipertrofia muscular y posteriormente se atrofia fibrosa. Miren, ¿qué hacen en el intestino, por ejemplo, ¿no? El intestino ustedes van a ver de un paciente chagásico con megacolon. Es como que, a ver, hagan recuerdo de un elástico, de un elástico, que es el que se le pone a la ropita, ¿no? Cuando está bien, usted agarra su elástico y lo distiende, lo suelta y vuelve otra vez. Pero ¿qué pasa cuando ese elástico se envejece? Entonces usted ya queda todo ahí flácido, así más o menos queda el intestino. Hay una distensión, ya no solamente en el espesor, sino también en longitud del intestino. Entonces ya no puede realizar ese movimiento peristáltico que realiza el intestino. Entonces, si no realiza ese movimiento, mejor con imágenes, estoy hablando tú. Ya les muestro con imagen. Ya, solamente para ver la destrucción neuronal que se produce a nivel, como les decía, de los plexos mediantéricos de Auerbach. Miren acá, qué grande se ve. Entonces, no solamente es en este eje transversal, sino longitudinal. Entonces, ¿qué hace el movimiento? ¿Cómo haría el movimiento? Es como que de acá, de ambos lados, el movimiento peristáltico vacío, ¿eh? Como si se apretara, pero ya deja de producir ese movimiento. Entonces, si no hay movimiento, ¿qué pasa con las S? Se compactan al final, se endurece. Puede haber un cierre en la salida. Entonces, las S que se han compactado, puede hacer que haya disminución en la defecación, a eso conocemos como estreñimiento, constipación. Esa es una. Y eso que se compactó, al no haber salida, este intestino se tuerce sobre su eje, como si se enrollara. Eso se llama volvo. Entonces ahí el paciente no puede ni siquiera este, em, produce gases que no se pueden eliminar. Entonces hay más dolor y ahí es grave para el paciente. Hay que tener cuidado con un paciente que tiene estas enfermedades. No en todo se produce, pero hay que tener cuidado. Miren acá, por ejemplo, aquí hay un dólico megasigma. Hay megacolon chagásico, sigmoide elongado, dilatado. Miren, y largo. Entonces a veces hay que hacer disección, ¿no? En ambos extremos, disección, disección. Y luego a veces inclusive tiene que haber la salida del intestino hacia afuera, ponerle una bolsa. ¿Ok? Bueno, le dije que podía producirse también una infección congénita. Eso denominamos como Chagas congénita. Entonces, durante el embarazo puede existir infección transplacentaria a partir de la parasitemia materna. Y esta se conoce como enfermedad congénita o Chagas congénita. ¿Cuándo es mayor? ¿Cuándo hay mayor probabilidad que se produzca el Chagas congénito? ¿Quién me dice? Solo tenemos 10 minutos. ¿Podemos tal vez un periodo más? Sí, ¿Qué otra. dice? ¿Sí? Para que Pero más. terminemos el Sí, tema. Ya, perfecto. Cuando termine, esperamos 9 minutitos más y otra vez entramos. ¿Ya? O tal sí. vez alguien, para no esperar los 9 minutos, alguien pueda
pueda ser Fase aguda. Yo se lo creo al que está ajá, de otra. por Zoom, sí, nos Yo se lo mandan creo. el link. Yo se lo creo. Ya, perfecto. Así no esperamos ya, no esperamos los 9 minutos. Y después usted me hace anfitrión para que yo comparta, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, ahora, dígame, ¿cuándo hay mayor probabilidad de que haya infección congénita? Fase aguda. En Fase el parto. aguda. Eso no se ve en la fase aguda. ¿Por qué? Porque para esto se encuentra la sangre. Eso, el parásito se encuentra en sangre, la proliferación o la reproducción es en sangre. Muy bien, excelente. Doctora, yo tengo una duda. Quería A preguntarle. ver, sí, Mm, dígame. Cuando, cuando la vinchuca pica, digamos, al paciente, ¿esto entra en forma de amastigote o, o cómo es la cosa? Promastigote, entra, perdón, como tripomastigote metacíclico. 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 Tripomastigote metacíclico. Que es Después de, parecido al tripomastigote sanguíneo. después de eso se va convirtiendo, porque usted dijo que había una secuencia. Pero eso ya es cuando ingresa pues en el hombre. Ah, ya. Miren, acá. Vuelvo un ratito, vamos a despejar la duda, tal vez varios tengan la duda. Es que es largo el tema, más bien lo he hecho corto, miren. Aquí. Este es el vector, ¿ya? ¿Me sigue? ¿Sí? Y este es del hombre. El 3 es del vector, el 6 es del hombre. Mire, succiona a través de su probóscis. ¿Qué succiona? El tripomastigote sanguíneo, ¿no es? Va al intestino del vector, se transforma este tripomastigote sanguíneo que se transforma en epimastigote. Se va transformando, sigue bajando y luego, ya lo último, como que sale aquí, Tropomastigote. La eyección. tripo, tripomastigote, Cíclico. metaciclo. ¿Se entendió, no? Entonces, con las deyecciones sale el tripomastigote metacíclico. Cuando le vuelve a picar, entonces, póngale que se ingrese, mire, le picó en la cara. Acá se ve un vector, ¿no? Y ella se rascó, como dijo su compañera, por autoinoculación. De acá arrastró a la conjuntiva. Y va sangre, pues, ¿no? Y de ahí, y no es solamente estas células, no solo son los macrófagos, son las células de Schwann, ¿me entienden? Entonces, van ahí, y este tripomastigote metacíclico que ingresó, vienen los macrófagos y lo fagocitan. Y en el interior del macrófago, ¿en qué se convierte? Aquí. Mire, mi niña, libertad. Fíjense la formita que tiene. ¿En qué se convierte esta forma fusiforme, flagelada, con membrana ondulante? ¿En qué se transforma? Adentro. A Bueno, más, aquí mire, chiquitita, forma ovalada, 1,5 a 4 micras. ¿Qué se llama? A amastigote. más, amastigote. Rompen el macrófago y mire, sale. Ya no tiene la forma redondeada o ovalada. ¿Cómo es su forma? Aplanada. Perdón, alargada, fusiforme, ¿no ala- es? Sí, ¿no es? ¿Qué se llama aquí ya? mm, ¿Qué dijo que se llama? Tripomastigote Sanguíneo. sanguíneo. La fase aguda dura poco tiempo. Después pasa una fase latente, baja la parasitemia. ¿Y después dónde se va? ¿A dónde me voy yo? ¿Hacia dónde se va? Estamos en el hombre. A sus órganos de predilección, vía sanguínea. ¿Cuáles son esos órganos de predilección? Corazón, intestino, tubo digestivo. Eso, ¿no? Esófago y intestino grueso. ¿Quedó claro? Sí, gracias, doctora. Y aquí, mi niña, ¿qué forma encontramos principalmente? En los órganos me está diciendo. En los órganos, aquí, por eso le estoy mostrando, en estos órganos, que son sus órganos de predilección. ¿Qué forma encontramos principalmente?
¿No es en tripomastigote sanguíneo que se va a llevar a los órganos? Sí, pues se van a los órganos el tripomastigote sanguíneo, pero no queda como tripomastigote, como que queda. A ver, Daco, sí, dígame. Doctora, una preguntita. Es que yo no entré al principio de la clase y quizás no lo escuché y tampoco lo revisé. El origen en sí del tripanosoma, del parásito, o sea, veo bueno, digámosle que la vinchuca o sea, le pica a la persona y de ahí adquiere el parásito ¿Sí? O a un animal, de un animal. y cuando pica a alguien, a otra persona, le pasa la forma infectante. O sea que, a ver, cuando se convierte acá ya en la parte digestiva, ya cuando llega al corazón y al intestino, ahí ya puede contagiar o en la fase aguda igual ya puede contagiar si la vinchuca le No, pica. principalmente contagia cuando está en la fase aguda de la enfermedad, cuando hay alta parasitemia. La Ya probabilidad de que pase es mayor. cuando se ha diseminado, digamos, en los órganos y en general, algo así. Es que pasa que cuando se ha diseminado en los órganos queda aquí, pues, retenido. ¿Me entiendes? Ah, en la aguda entonces, o sea, cuando se, Claro, ahí la probabilidad más grande, porque de acá extrae. ¿Qué pasa? Que la vinchuca apenas llega a piel, digamos, a picar y sangre que esté por ahí circulante, ¿no ves? Mm, Y no llega hasta el corazón o al claro. intestino. ¿Se entendió, no, ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Gracias. Y entonces aquí sí va, está bien, libertad, como usted dice, pasa en sangre, es la forma tripomastigote, pero no queda como tripomastigote. ¿Cómo que queda? Se convierte formando verdaderos nidos. Si les mostré una imagen, ¿se acuerdan? O varias imágenes en corte transversal, longitudinal. ¿Cómo que se convierte? ¿En un mastigote? Eso, a mastigote formando nido. Y tiene una membranita que lo está recubriendo, además, ¿ya? Cuando esa membrana se deshace y se liberan los amastigotes, producen mayor proceso inflamatorio. ¿Ok? ¿Sí? Bien que me preguntó. ¿Tienen alguna duda? Sigamos entonces. ¿Alguien más? Ya hemos avanzado por hasta ahí, vamos lejos, ¿no? Ya, más, nos falta un poco más. Ya, entonces ya saben que la probabilidad de infección congénita es mayor cuando la mamá está en fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Y ahora también depende, y puede ser esta madre asintomática, y de qué depende que hayan prematuros al nacer o que nazcan con un mayor daño, va a depender en la etapa o estadio del embarazo en que se encuentre, ¿ya? Entonces el niño puede presentar hepatomegalia, esplenomegalia, meningoencefalitis si hay mayor complicación, y esto sobre todo si es en el primer periodo de embarazo. Es que el primer periodo, el primer trimestre de embarazo, estamos hablando de un embrión en plena formación, entonces eso puede ver afectado mayor, ¿ya? Bueno, entonces ahí puede haber un niño prematuro, nacimiento. Y sí o sí se la